Todo cuanto existe se inició aquí. Es lo que afirman rotundamente los aruacos, uno de los 4 pueblos descendientes de una antigua civilización que tuvo que refugiarse en estos valles y montañas huyendo del asedio de los invasores que llegaron de más allá del mar. Los aruacos son un pueblo fascinante. Imbuidos en la mística de la naturaleza, viven de una forma sencilla, pero plenamente enriquecedora. La forma de vestir, su alimentación y las tareas que realizan, supeditadas a los ciclos naturales y a sus creencias ancestrales. Las reuniones de madurez democrática y el profundo respeto por las mujeres nos revelan su filosofía en perfecto equilibrio entre el mundo espiritual y terrenal. Preservar la naturaleza es el legado que los aruacos recibieron cuando fueron creados. Y para que pudiesen cumplir con su misión, el Creador les protegió rodeando la Sierra Nevada con diversos lugares sagrados que al conectarse forman una barrera invisible llamada la Línea Negra. Al parecer, la forma de vida de los aruacos no ha cambiado mucho desde que sus ancestros llegaran a la Sierra Nevada de Santa Marta. Observando cómo y dónde viven, parece que el tiempo se detuvo en aquel entonces. Al moverse por las calzadas escalonadas que comunican las diversas viviendas, puede dar la sensación de estar recorriendo un asentamiento arqueológico, y sin embargo es una aldea muy actual. Se trata de Serancua, uno de los poblados aruacos que se encuentran distribuidos por la sierra. Las viviendas aruacas son muy sencillas, pero como vemos, bien consolidadas y resistentes. Son rectangulares o redondas con techos cónicos. Sus paredes son de bahareque, una técnica de construcción que los indígenas de Colombia y Venezuela han usado desde hace milenios. Se trata de una malla de madera y cañas entrelazadas recubierta de barro. La cubierta generalmente es de paja muy compactada y muchas de ellas tienen un pequeño muro de piedra alrededor. Para los aruacos, sus viviendas son algo más que un refugio donde vivir. Son lugares sagrados que les conectan con el mundo espiritual. Al terminar la construcción de una cabaña, y antes de ser habitada, tiene que ser bautizada, ya que en ella se desarrolla el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Aparentemente, este poblado aruaco no se diferencia de una aldea de estas características en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, a medida que vayamos desvelando la historia, los ritos, las reflexiones y las profundas creencias de este singular pueblo, nos daremos cuenta de que para ellos, cada actividad que realizan tiene una razón de ser en la armonía de todas las cosas. Creen que todo lo que existe tiene una parte material y otra espiritual. Veremos entonces que sus quehaceres se ajustan a esta premisa, es decir, la comida en familia, limpiar el poblado, la reparación de viviendas y calzadas, acarrear y cortar leña, cocinar o cuidar y recoger los cultivos. Se compagina con las actividades espirituales, como el poporeo, la confección de mochilas o realizar tributos a la Madre Tierra.
Tratar de explicar y hacer comprender todo esto se antoja bastante complicado. Pero nadie mejor que uno de sus más destacados representantes para guiarnos por este fascinante universo arhuaco. Nosotros los arhuacos somos originarios de una pequeña porción de tierra que hay en Colombia, que está en Sudamérica. Esa pequeña porción de tierra en el habla hispana se conoce como Sierra Nevada de Santa Marta. Y para nosotros como pueblo arhuaco se conoce como Humanacano. Y los arhuacos son personas que desde que se originó la Sierra Nevada hemos habitado allí. Somos una cultura netamente espiritual, que como legado tenemos la conservación ambiental y el cuidado de la naturaleza que ha sido dejado como por muchos años. Aparte de eso, es una población que habitan en la sierra desde que se originó la vida y que tiene la función de mantener el equilibrio de todas las cosas. Eso es lo que somos. Aquí viven actualmente unos 35.000 arhuacos. La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña costera más alta del mundo. Esta singularidad le confiere una marcada estacionalidad climática que obliga a sus pobladores a vivir en diferentes altitudes según la época del año. Una gran parte viven diseminados por las montañas en pequeños asentamientos familiares donde tienen sus rebaños y sus pequeñas huertas. Frecuentemente las familias acuden a las pequeñas aldeas como Serancua, convocadas por las autoridades espirituales y comunitarias de cada comarca para celebrar tanto las ofrendas y las ceremonias de iniciación como las reuniones que afectan al devenir de su comunidad. Sabemos dónde viven, pero ¿de dónde proceden los arhuacos? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos hasta el año 1100 a.C. En aquel entonces, diversos grupos de indígenas de lengua chibcha se establecieron en las costas del norte de Colombia. La evolución de estos pueblos dio lugar a la cultura tairona sobre el año 200 de nuestra era. Cuando los españoles arribaron a las costas del norte de Colombia en 1498, hacía ya tiempo que los tairona eran un pueblo floreciente, con una compleja organización social y unas evolucionadas técnicas de construcción. Vivían en grandes poblaciones, comunicadas por kilómetros de calzadas. Contaban con sólidos puentes y canales de desagüe y regadío. Tenían una economía basada en la agricultura, pesca, ganadería, y mantenían relaciones comerciales con otros pueblos a los que surtían de excelentes productos de su industria metalúrgica y orfebrería. La presencia hostil de los españoles motivó que los tairona tuvieran que refugiarse en las montañas de la Sierra de Santa Marta. Desde entonces hasta nuestros días, la antigua población tairona se fue disgregando en 4 grupos indígenas: los wiwas, los cogis, los cancuamos y los arhuacos o icas. Desde aquella diáspora, los descendientes de los tairona han considerado sagradas estas montañas, y en particular unos determinados lugares donde practican sus ceremonias. Tras cientos de años de inestabilidad, el gobierno colombiano llegó a un acuerdo con la población indígena y aprobó una ley que protegía todo este entorno. Se conoce como la Línea Negra. Para nosotros la línea negra en sí es el orden que nuestra madre dejó para que los 4 pueblos de la sierra pudieran desarrollarse como tal. Pero a la final, la línea negra son puntos de espacios sagrados
que se conectan de un punto a otro punto. Pero esos puntos, ¿para qué existen? Esos puntos son conexiones y redes que existen con la Sierra Nevada. Esos puntos son los que dan como que la sierra sigue existiendo y que el medio natural también pueda pervivir. Y de hecho, si pervive la línea negra, pervivimos los indígenas de la sierra. Según cuentan los aruacos y los demás indígenas de la sierra, Serancúa, el creador, inició la creación en estas montañas. Cuando el mundo estuvo formado, primero les creó a ellos y les concedió estas tierras. Después creó a los demás seres humanos y les dispersó por el resto del mundo. Serancúa entonces confió a los indígenas el cuidado de todo cuanto había creado. Con el propósito de proteger tanto a ellos como a esta tierra primigenia, dispuso alrededor de la sierra un cierto número de lugares sagrados que al conectarse formaban una barrera invisible. El límite espiritual que llamaron la línea negra. Pero Serancúa erigió estos lugares sagrados con otro fin. Para preservar la naturaleza y que ésta proveyera las necesidades humanas, los pobladores de la Sierra Nevada debían realizar en ellos ofrendas a la Madre Tierra. Pero esta labor solo estaba encomendada a aquellos que pudieran conectarse con todos los seres y elementos que constituyen la Madre Tierra, los mamos. Enseguida conoceremos el relevante cometido de estos líderes espirituales. Pero antes, fijaremos nuestra atención en el peculiar utensilio que constantemente están manoseando los aruacos varones. El poporo. El poporo es un tipo de calabazo que crece no tan grande como normalmente uno conoce el calabazo, sino que tiene una forma pequeña, como lo pueden ver. El calabazo está un palo y dentro de eso hay una caracucha de mal procesada, pero hay algo que lo complementa, que es la hoja de coca. El ayu, como llaman a la coca, es sagrada para los aruacos. Desde que reciben su primer poporo en su mayoría de edad, los hombres repiten continuamente la misma secuencia. Primero mastican las hojas de coca. Después, con un palito, recogen el polvo de conchas trituradas del interior del poporo para mezclarlo con la coca. Y finalmente untan con el jugo resultante el poporo a modo de barniz. El poporo es sagrado. La mezcla de la hoja de coca con las conchas marinas simboliza la unión de la tierra y el mar. Les hace pensar y tener la calma que atesora la mujer. El consumo de la coca por los indígenas sudamericanos se remonta a épocas remotas. Durante miles de años han empleado sus hojas tanto para sus ritos sagrados como para curar diversas enfermedades e incluso como alimento en tiempos de escasez. En Colombia sabemos que los tairona, antepasados del pueblo aruaco, ya la cosechaban en el siglo I después de Cristo. Cada familia aruaca posee sus propias plantas de coca
y son las mujeres las encargadas de recolectarla. La coca representa el útero femenino. En él se transforma la vida, se encuentra el origen de la palabra, se halla la curación y el conocimiento de la Madre Tierra. La hoja de coca en todas las casas de las familias que nosotros tenemos, hay una cierta cantidad de coca que nosotros le llamamos ayu, que se tuesta en una olla de barro y se mantiene en una mochila y nosotros lo mantenemos en la boca. A medida que profundizamos en esta fascinante cultura, nos vamos dando cuenta que cada cosa que hacen, cada actividad que realizan, tiene una razón de ser en la armonía de todas las cosas y que está definida en sus creencias y leyes sagradas. La cadencia en el procesamiento de algo tan sagrado para ellos como la hoja de coca era un claro ejemplo. Siempre se hacía y se hace de la misma forma. Las mujeres arrancan las hojas y las recogen en sus cestos. Los hombres sacan las hojas del cesto y las introducen en una olla de barro para tostarlas. En la olla, la hoja de coca absorberá la energía del fuego que luego transmitirá al hombre que la mastique para fortalecerle y guiarle en sus pensamientos. La edad que reciben el poporo es dependiendo de la responsabilidad que el niño comienza a adquirir para ser adulto. 15 en adelante. Es que el hombre es el ser masculino. Entonces, para completar tu vida, es que debe tener una parte femenina para poder tú desarrollarte como humano. Entonces, el poporo significa más como la pareja que tú vas a tener como hombre. Su elaboración es bastante sencilla. Una vez pulida la pequeña calabaza, se le practica un orificio. Luego se talla el sokunu, el palito que se usa para llevarse a la boca el polvo resultante de triturar conchas marinas. Esta especie de harina es un alcalino que al reaccionar con la coca ensalivada favorece levemente la extracción de sus alcaloides, entre los que se encuentra la cocaína, aunque evidentemente en proporciones muy reducidas. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la conchita de mar que hemos procesado, que quemamos, luego le echamos agua y se pulveriza, lo metemos a la boca y simplemente comenzamos a frotar. El poporo representa a la mujer, el calabazo. El palo representa el hombre. Y lo que tú frotas representa la unidad familiar, o sea, los hijos. Entonces, como tu unidad familiar siempre va a estar el esposo, la esposa y los hijos, entonces siempre debes cargar el poporo. El poporo, aparte de ser el palo, el calabazo y tener, es más como la cosmogonía y lo que significa a nivel espiritual para el pueblo arhuaco como tal. Ese es el real valor que tenemos. No es un vicio, no es algo que nos altere, no es algo que nos haga caminar más, que muy comúnmente la gente piensa eso, no, los indígenas caminan porque tenemos el poporo, no es eso. Pero sí es, de alguna manera, lo que complementa el ser hombre. Una característica del poporo es que solamente es de los hombres. Es como la identidad, entonces lo usamos a diario. La hoja de coca nosotros lo mantenemos en la mochila. Y en vez de darnos la mano, lo que hacemos nosotros es intercambiar la hoja de coca porque significa como el respeto que cada uno nos tenemos. El poporo, al estarlo desarrollando o estarlo poporeando,
Significa que tú desarrollas más el conocimiento en la parte espiritual, tú te conectas más, entiendes más las cosas. Y para poder entender es que tú tienes que ser paciente y el Poporo te enseña a hacer eso, a concentrarte, ser paciente. Y quizás somos por eso que duramos mucho más años que los que viven de carrera en carrera. Eso es el Poporo en sí. Cuando amanezca, John partirá hacia otro poblado. Va a ser un viaje largo y complicado. Para que su travesía sea favorable y pueda cumplir con éxito las tareas que vaya a realizar, debe encomendarse a la protección de la Madre Tierra. Para ello, debe pedirle autorización y rendir un tributo al camino. ¿Quiénes son las personas que autorizan y cómo desarrollan ese proceso de pagamento? Son los mamos. Los mamos son autoridades que tienen como la guía espiritual del pueblo. Por decir algo, si esta vez vamos a retribuirle a las montañas, el mamo es el que determina en qué lugar, en qué momento y con qué material se hace esa retribución. El mamo o líder espiritual del poblado es el encargado de guiarle en su ofrenda. Le pide a la Madre del Camino permiso para que John pueda limpiar su senda. Le entrega unos hilos, símbolo de los caminos que tendrá que recorrer para que los limpie y almacene en ellos todos los obstáculos que pueda encontrarse a un lado y a otro del recorrido, representados en las pequeñas madejas que John porta en su mano derecha y en la izquierda. Cuando termina, se las entrega al mamo para que haga la ofrenda a la Madre Tierra y John quede autorizado a viajar. De esta forma, John tendrá un plácido viaje y podrá realizar todas sus tareas sin dificultad. El mamo no es solo la persona. El mamo es el conocimiento y el uso que haces de él. Y este saber se adquiere comprendiendo en primer lugar qué son y qué representan los diferentes lugares sagrados que forman la línea negra. Los mamos se conectan con las piedras, se conectan con las montañas, con los lagos, con los mares, con el sol, con la luna, con las estrellas. Y a través de eso alcanzan un conocimiento donde puede interpretar lo que ellos dicen. Es la autoridad espiritual y es a la final el responsable de poder garantizar de que nuestra identidad cultural se mantenga. El mamo debe comprender también las conexiones que hay entre los sitios sagrados y relacionarlo con todo lo que existe. Fundamentalmente con el ser humano, ya sea la parte masculina y femenina. Al poseer ese conocimiento, se adquiere la capacidad de enseñar y formar a los futuros mamos. Para poder ser mamo, comúnmente es que desde el momento que llega, digamos, en el vientre de la madre, de una vez viene con ese don, tener esa capacidad de poder, digamos, comenzar a interpretar la parte espiritual. Un niño que esté aprendiendo a ser mamo, desde muy niño, los términos que comienza a manejar es muy distinto a los niños normales. Obviamente está en su etapa, digamos, de la infancia,
pero ya ellos se sientan donde están al lado de los mamos y comienzan ya a hacer las consultas espirituales hasta que se tenga el matrimonio, cuando le entregan el poporo. El aprendiz del mamo es la única persona que cuando le entregan el poporo tiene que tener su pareja, porque la mujer es el que le da como el sostén, el mantenimiento de ese conocimiento que vaya adquiriendo. La otra forma es que cuando se casa puede ir aprendiendo. Cuando de adulto se aprende, obviamente el conocimiento es igual, pero es mucho más fuerte que el que creció haciendo eso. El Arhuaco no se creó solo. Al materializarse el espíritu, se originó con todo lo que existe. Por eso pensamos que no hay nada malo que se haya generado. Por eso, para nosotros no existe la maldad. No tenemos una palabra para decir que algo es malo, ya que todo existe porque la mamá naturaleza lo creó. Tenemos que convivir con todas las cosas que la madre naturaleza creó para nosotros, cuidándolas y protegiéndolas. De eso depende que todo esté en equilibrio. Estoy convencido de la verdad de mis palabras, porque lo que yo expreso es lo que dice nuestra ley de origen. La ley de origen nos legó nuestra labor de protección, y si no la realizamos, estaremos incumpliendo nuestro destino. Nos gustaría que los demás pobladores de la Tierra nos reconozcan el conocimiento ancestral que tenemos. Y vamos a perdurar con nuestro legado, con nuestro propósito, con los jóvenes aprendiendo y difundiendo nuestros conocimientos. Pienso que la gente que destruye la naturaleza desconocen que cuanto menos lastimen a la madre tierra, mejor vida tendrán. Muchos creen haber estudiado la naturaleza y no han comprendido nada. El verdadero estudio es respetar lo que tienes alrededor. Sobre nuestro planeta se cierne una amenaza sin precedentes. Los medios de comunicación nos advierten día a día de las gravísimas consecuencias del cambio climático. Científicos, políticos, empresarios y activistas tratan de buscar soluciones a un problema que se ha ido agravando por la incapacidad humana de gestionar con cordura el medio ambiente y los recursos naturales. Pero no todos los habitantes de la Tierra son responsables de este desatino. Aún existen lugares en el mundo donde sus pobladores, al igual que los arhuacos, conviven en armonía con los seres que comparten su entorno. La tierra lo hemos relacionado siempre con la madre. Es precisamente porque de ahí nace todo, todo lo que existe, todo lo que ves, todo lo que utilizas. Y es la que diariamente nos provee de alimento para poder existir. Y nos provee de todo para respirar, nos da calor, nos da todo, porque es aquel ser que garantiza que los humanos vivamos, que los humanos existamos. Por eso es la madre.
Y para nosotros cada una de las cosas que la Madre Tierra posee tiene un significado. Y lo relacionamos siempre con nuestro cuerpo. Por eso las venas, los ríos, la capa vegetal, la piel, las rocas y las piedras, los huesos. Y así sucesivamente, de acuerdo a cómo se enferman las personas, dependiendo de qué parte sea, se extrae materiales para poder, digamos, hacerles esas curaciones. El sol es nuestro padre, Kakubuncuapuqui. Y para que la vida y la Madre Tierra pueda garantizar de que haya sustento para la humanidad, el sol es el que lo complementa. Todo lo que existe, existe porque hay una secuencia. Y dentro de eso los humanos hacemos parte de una etapa de ese círculo. Y los humanos no nos dieron más para poder que ese círculo se mantenga. Es así que para los arhuacos no somos superiores a las rocas, no somos superiores al agua, no somos superiores a las plantas, no somos superiores a nada. Somos lo mismo que todo lo que existe. Y de hecho, los arhuacos lo crearon precisamente para que ese orden que la naturaleza, que la madre, que cuando el mundo era espíritu dejó, es deber del arhuaco hacer que ese círculo siga. Para nosotros el agua cumple una función muy importante que lo relacionamos con las venas, que es que le da vida a todo el cuerpo. Asimismo le da vida a la Sierra Nevada, los ríos, los riachuelos, los acuíferos. Y también hay el concepto que los humanos no somos más que agua. Cuando el hombre engendra, somos líquido. Cuando te desarrollas en el vientre de la madre, seguimos siendo líquido y nos desarrollamos en el líquido. Cuando nacemos, hay un momento donde es el líquido que hace que tú tomes vida. El primer alimento que tú obtienes en la boca, ya en la parte que estás fuera del mundo donde el sol mira, son los mamares de la madre. Y ahí cuando ya tienes tus primeros pasos, ya comienzas a emplear el líquido que es el agua. Eso quiere decir que el agua es precisamente aquel elemento que es necesario de que lo tengamos presente porque es la vida. Todo tiene un significado y una importancia porque a la final tiene que estar ahí para que los humanos estemos y sigamos vivos, sin cambiar el medio. Los no indígenas para la sierra lo consideramos el hermano menor, porque somos hermanos a la final. El hecho de ser indígena no significa que tengamos 3 ojos, 3 brazos, 3 piernas. Somos iguales. Solamente que en el momento de dejarnos responsabilidades, le dejaron a uno algunas funciones que, por decir algo, los arhuacos tenemos la capacidad de poder interpretar en la parte espiritual lo que existe. Y el hermano menor, de pronto, en el afán de poder, de haber cambiado un poco su curso de lo que somos, hemos entrado en un momento donde ya no creemos que somos capaces de dominar lo que existe a nuestro alrededor. Y es ahí donde nos hemos salido de la función que nos compete. Pero como la madre es tan sabia, todo lo que sucede de los desastres naturales y eso, no es porque la naturaleza lo haya creado, eso lo hicimos nosotros los humanos. Nos hemos dado cuenta que el hermano menor no piensa en sus nietos,
piensas en el presente, en el yo, y casi toda la parte del mundo hemos visto que con su afán de poder, digamos, hacer un avance, lo que terminaba es condenando a otras especies, a otros seres. Los magos muchas veces dicen que los dejemos, pero hay otros que dicen, pero ¿cómo lo vamos a dejar si son nuestros hermanos? Hay que comenzar a comentarles, hay que comenzar a decirles. Hay que comenzar a divulgar ese conocimiento que los pueblos arhuacos tienen y que a la final lo que nosotros hacemos no es para el pueblo arhuaco solamente, es para que se mantenga el equilibrio y que la humanidad no indígena también exista, pero sin ser superior a ninguno. Nadie tiene derecho, digamos, por decir algo, coger una montaña y destruirlo porque tiene una función esa montaña. Nadie tiene como, digamos, la obligación de poder, digamos, extraer cosas de la tierra porque tiene una función. Y es ahí donde la extracción, digamos, la extracción minera, las canteras, digamos, hacer represa de los ríos. Pero si a la final uno se preguntara, bueno, ¿y por qué la sociedad ha hecho eso? Entre comillas, es para vivir bien. Pero es por eso que hay tantas enfermedades. Pero la sociedad no nos interesa porque ya nos hemos perdido como el norte del ser humano. ¿El ser humano qué es? Es poder comprender a tu semejante. Es entender y hacer que te entiendan. Y eso se nos ha olvidado ese norte que ahora para generar una amistad te miran con el signo peso. Entonces nosotros vemos que la sociedad está como perdida, pero yo creo que ahí debe haber salida, claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haremos? Es lo que toca construir. Quizás para poder decir cuál es el papel que desempeña la mujer arhuaca, la terminología para poder descifrarlo quizás es muy difícil, pero lo que sí estamos seguros es que, así como lo masculino, la mujer arhuaca, desde el momento que nace, se le determina cuál va a ser su papel y cómo va a ser su formación. Hay mujeres que son lideresas, hay mujeres que son para darle al mamo el complemento para que pueda ir aprendiendo. Es así que la mujer le da el sostenimiento y el bastón de lo que es el conocimiento espiritual. Los arhuacos nos explican que las mujeres representan a la tierra y los hombres a los árboles. Para que un árbol crezca, tenga frutos y sea útil a las personas, depende de la tierra. Porque aunque un árbol se seque o se derrumbe, otro saldrá en su lugar. Pero si la tierra se desmorona, no podrán nacer nuevos árboles. En la vida cotidiana la mujer hace los quehaceres del hogar. Allí tenemos una fogata en el centro de la casa, donde preparamos nuestro alimento. En la fogata se reúne toda la familia y ella es la que cocina y la que sirve el alimento. Es decir, que ella es la que determina y empieza a ser la autoridad dentro del hogar. También complementa las vestimentas que nosotros tenemos. Ellas son las que tejen las mochilas de las diferentes utilidades. Y aparte de eso, cuidar los animales que hay en la casa. Bueno, en fin, ella tiene como esa responsabilidad de poder cuidar lo que es de la familia. Y es por eso que se le tiene valor, respeto, en fin, es la fuerza femenina, ¿no? Los hombres se ocupan de las tareas que exigen un mayor esfuerzo.
cortar leña, construir y mantener las viviendas, calzadas y muros del poblado, y el cuidado de los cultivos. Todo lo que nosotros utilizamos siempre va a representar la Sierra Nevada. La vestimenta representa la capa vegetal que tiene la sierra. Se compone de 3 partes, es el pantalón, una faja y una ruana larga. Y es blanco porque para el arhuaco hay que estar puro para poder vivir en el planeta. El tutuzoma o el gorro que tenemos en la cabeza representa los picos nevados de la sierra. La mujer tiene 2 capas y tienen una faja también que representa como el cambio que hay de la parte caliente a la parte fría. Una de las cosas que hace parte de la vestimenta son las mochilas. Normalmente los hombres llevan 4 mochilas. En ellas guardan sus objetos personales, las hojas de coca, los alimentos o el equipaje para los viajes y el poporo. Las mujeres, según la tradición, llevan las mochilas colgadas de sus frentes. Tejer mochilas es la labor que identifica a las mujeres, al igual que el poporeo a los hombres. Desde niñas aprenden el oficio junto a sus madres y hermanas mayores. Para su elaboración emplean el algodón, la lana y principalmente el fique. El fique es una planta. De sus hojas se extrae una fibra larga y resistente. Antes de trabajar con ella, las mujeres desenredan sus filamentos y los estiran. Después los unen para formar un hilo continuo recogiéndolo en un ovillo. Los colores se obtienen de pigmentos naturales extraídos de plantas y raíces de la Sierra Nevada. Cada color es una seña de identidad e identifica el linaje familiar del que lo lleva. La mochila es una representación del receptáculo primigenio donde se formó la vida. Y la mujer, al tejerla, simboliza la fertilidad. Cuando las jóvenes aruacas comienzan la menstruación, el mamo utiliza las primeras mochilas tejidas por ellas en los rituales de iniciación a la vida comunitaria. Los aruacos creen que las mujeres, cuando tejen las mochilas, pueden implantar en ellas sus espíritus y así poder estar siempre en contacto con sus esposos. La panela, el azúcar sin refinar obtenido al exprimir la caña, es una de las bases de su alimentación. Para ellos es el dulce de sus familias. La caña se exprime mediante un trapiche, una especie de molino impulsado por un buey. El proceso es muy simple. La caña se introduce en este artilugio y es estrujada mediante unos rodillos. Poco a poco, el jugo exprimido es vertido en un recipiente. Después se vierte en un barreño y se hierve durante 8 o 10 horas hasta obtener un denso jarabe azucarado. Este se deposita en recipientes de madera y se bate hasta reducirlo a polvo. De esta forma es como las familias aruacas consumen este preciado néctar. Los aruacos manejan la economía del trueque.
Al vivir en diferentes alturas de la sierra, sus cultivos varían entre los que habitan en la parte cálida, templada y fría. Se hace entonces necesario el intercambio de productos de una zona a otra. Esto hace que sean autosuficientes en cuanto a productos agrarios y no necesiten comerciar fuera de su territorio. Sin embargo, hace ya tiempo que descubrieron que el comercio con pueblos no indígenas les podía reportar una fuente de ingresos para la sostenibilidad de su comunidad. Dos de sus productos cumplían con esa expectativa: las mochilas y, por supuesto, el café. El cultivo del café, como todo lo que hacen, está sujeto a sus leyes de origen. Es decir, que antes de sembrarlo o recogerlo, tienen que pedir permiso a la madre tierra. Los mamos realizan pagamentos para que las matas sean fértiles y la cosecha sea fructífera. De esta forma, el café de los arhuacos lleva consigo la espiritualidad ancestral de la Sierra de Santa Marta. Una de las formas de cómo vivimos nosotros es que todo es comunitario y las decisiones son de forma democrática. Porque pensamos que si todos analizamos un determinado tema y los damos a conocer, el posicionamiento que vamos a tener va a ser mucho más de la gente. Tenemos varios lugares, pero en especial es un espacio sagrado que le llamamos Caducu, o si no en la casa, que es Cancurua, que es donde tratamos esos temas. Entonces, el mamo es el que define en qué lugar, en qué espacio y en qué momento se puede hacer ese tipo de reunión, que es las reuniones democráticas. Hay varios tipos de reuniones: comunitarias, de cuencas y asambleas. Las reuniones comunitarias se realizan para tomar decisiones sobre cuestiones que afectan a un determinado poblado. Normalmente se trata de trabajos tradicionales, como arreglar un camino o reparar casas comunitarias o familiares. Cualquier actividad comunitaria tiene que estar consensuada con todos los habitantes del poblado. En las asambleas, todo el pueblo arhuaco se reúne para tratar asuntos que atañen al conjunto de la sierra. Todos los hombres, mujeres y niños que se encuentran bajo la influencia de este poblado han acudido a la reunión convocados por las autoridades y los mamos. Será una noche larga, ya que hay bastantes asuntos que tratar. José Raúl es el encargado de darles la bienvenida y presentar los diferentes temas que se van a debatir. En el pueblo nos reunimos también para resolver situaciones de las vivencias cotidianas, de algunos inconvenientes que hayan tenido los miembros. Si hay alguna situación, digamos, de conflicto que hayan tenido, lo resolvemos de manera democrática. Y ahí intervienen las autoridades, los mamos. Las autoridades más para definir aquellas decisiones que son políticas y los mamos para hacer el saneamiento espiritual. Esas reuniones comunitarias no es algo que nosotros lo hayamos copiado, sino que es una forma de nosotros poder llevar ese legado que desde la ley de origen nos dejaron. Hay brisa porque la madre tierra está respirando. Frases como esta resumen la sabia filosofía de los arhuacos, concebida a través de la experiencia acumulada durante miles de años, compartiendo su existencia con los demás seres y elementos de la naturaleza. Su ejemplar forma de vida y sus juiciosas enseñanzas deben hacernos reflexionar a los que llaman hermanos menores sobre nuestra manera de comportarnos con la Madre Tierra.
Por todo lo visto hasta ahora, podríamos pensar que los arhuacos no eran propensos a divertirse. Pero contemplando estas imágenes, nos daremos cuenta de que la felicidad también se encuentra dentro de su fascinante universo. Era un baile muy sobrio, rudimentario, pero nos mostraba toda su filosofía. Su sencillez revelaba su manera de vivir austera, reflexiva, severa. Su ritmo insistente, la constancia en sus creencias ancestrales conservadas durante milenios y que siguen transmitiendo a sus descendientes. El danzar cogidos de las cinturas declaraba la unidad del pueblo arhuaco en su mística tarea por cuidar y proteger a la Madre Tierra, desde su territorio sagrado preservado dentro de la línea negra.